3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. It's me, Mario. No hace falta mucho que explicar de esta frase. Es del emblemático personaje de Nintendo, Mario. Y basta algo tan simple como eso para saber todo lo que significa, ¿no? Y comencé con esta frase, Wanna Geeks, porque llega Mario plus Rabbids Spark of Hope para Nintendo Switch. Y para hablar de eso tenemos el placer de tener aquí a Arturo Gutiérrez, youtuber de videojuegos, que a mí me parece que tiene una perspectiva muy distinta a la usual que se aborda en la industria, en el periodismo del gaming. Entonces se me hace bien interesante hablar de Mario plus Rabbids y de la figura de Mario, ¿por qué no? ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Y nos acompaña, como siempre, Juaco para sus análisis diferentes y profundos, por lo menos desde mi perspectiva. ¿Cómo estás, Juaco? Hola, ¿qué tal? Qué gustazo estar aquí de nuevo. Y bueno, antes de comenzar a hablar más sobre Mario plus Rabbids, doy un poquito un contexto de qué diablos estoy hablando. Bueno, este es el juego que ya acaba de llegar a Nintendo Switch, pero a ver, ¿qué son los Rabbids? Los Rabbids son personajes ficticios, son una especie de conejos antropomórficos que aparecieron por primera vez en este videojuego emblemático de plataforma de Rayman, que es un videojuego de Ubisoft, y aparecieron como villanos, ¿no? Y desde entonces han agarrado tal popularidad que ya tiene años que son más importantes, la verdad, que Rayman, o por lo menos Ubisoft les ha dado más peso. Y bueno, a ver, voy a contextualizar a aquellos que saben conocen solo la figurita de Mario, porque todo el mundo lo conocemos, pero bueno, a ver, es creado por el diseñador de videojuegos japonés Shigeru Miyamoto, que es una leyenda del videojuego y obviamente es de Nintendo. Y bueno, desde entonces ha actuado como la mascota de la compañía y ya tiene series, tiene películas, se viene su nueva película, tiene crossovers como estos, tiene videojuegos de deportes, tiene así un sinfín de cosas. Y bueno, también antes de hablar de este nuevo título de Mario plus Rabbids, primero hubo uno llamado Mario plus Rabbids Kingdom Battle, que es un juego de rol táctico, es decir, eso es lo interesante de este título, que es un RPG ahí de Mario, cambiando sus herramientas y sus artefactos para bajarle de nivel a los enemigos, que se juega en una, como en un área de guerra, y bueno, es una cosa muy interesante lo que logró hacer Ubisoft. Y quisiera que comenzáramos, Arturo. Tú jugaste el primer título de esta franquicia, a ver si me puedes compartir un poquito de la experiencia que tuviste. Pues mira, yo la verdad es que lo bajé, ¿qué fue? A principios del año, que lo pusieron gratis como 2 semanas. Un día que Nintendo se puso guapo, ¿no? Porque pues generalmente nunca regala nada. Y lo estuve probando. Yo, por lo que pude entender del juego, es básicamente tú haces un equipo y bueno, existe un equipo rival, entonces tienes una cantidad limitada de saltos, digamos, para que posiciones tus piezas o bueno, tus monos y poder pues dispararles a los contrarios, ¿no? Y el que tenga un mejor desempeño es el que gana, ¿no? Eso fue básicamente lo que entendí. Claro. Si te soy sincero, se me hizo complicado. Fue un juego de esos que siento que para mí fue más complicado de lo que yo esperaba. Quizás lo único novedoso o lo único fuera lo usual era que en algún momento Nintendo diera el visto bueno de poner de tener a Mario disparando, ¿no? Quizás es lo único que sí llama la atención fuertemente, porque pues antes era
tengo entendido que, por ejemplo, cuando andaban realizando Mario RPG, le habían comentado a Miyamoto, oiga, queremos ponerle una espada a Mario, y según eso se enojó. No le gustó la idea. Dijo, no, Mario no usa espadas, pero pues acá sí usa pistolas, ¿no? Pero bueno, claro. Más a grandes rasgos, esa es mi impresión del juego, ¿no? Ok. Fíjate que yo antes de entrar al podcast, así con ustedes, le estaba platicando a Héctor y le digo, va a parecer que me pagaron a mí por la reseña, pero es que a mí me encantó, Arturo, a mí me encantó. Yo la verdad es que, voy a ser muy sincero, no jugué el primer título, y entonces como que le entré, ya sabía exactamente de qué iba y todo, le entré fresco a este. A ver, la historia es una cosa muy sencilla, ¿no? Necesaria, de que llega un ser de oscuridad a querer llevarse la luz del reino y básicamente está aventando su oscuridad por todos lados. Pero, híjole, a ver, el gameplay a mí se me hizo muy sencillo, fíjate, por eso me llamó la atención que me dijeras así de, híjole, se me hizo muy complicado. Se me hizo bien sencillo, o sea, es por turnos, te dan como una especie, o sea, ahora sí que... A mí lo que me llamó la atención, yo hablando exclusivamente del segundo título, es que a pesar de que sí es un RPG, y esto es algo que me parece maravilloso de Mario, que sí impregna como una esencia y cambia, me parece, de forma estructural, un RPG convencional de esa, o sea, un plataforma táctico, como un juego de rol táctico más bien. Siento que la entraña sí se siente distinta, por el hecho de la movilidad que le quieren integrar, para que tú no lo sientas como lento, como es un RPG. Entonces, a mí el gameplay que lo combinan con cambiar de herramientas, dispararle a tus enemigos, puedes utilizar ítems como para potenciar o para curarte, o tienes habilidades especiales. Y además de esto, tengo entendido que es lo que sí es totalmente nuevo en la franquicia, es que tú vas como avanzando de mundos, y en el mundo tú empiezas a encontrar las batallas, pero en el mundo al que vas llegando lo puedes explorar así. Hay momentos en el que me sentía así como en Super Mario 64, y eso, pero sin poder brincar, o sea, porque en realidad aquí Mario no brinca en los mundos, solo hasta que ya estás en el enfrentamiento contra el rival, pero en los mundos no brinca, y eso me llama mucho la atención porque se ve que es hecho a propósito. Pero, híjole, me encantó, o sea, siento que pasé de un juego de rol paso del rol al rol de RPG de forma bien orgánica, y a mí me encantó. Y el estilo visual pues es apoderado totalmente de Mario, pero además los Rabbids a mí me dan mucha risa, o sea... me dan mucha risa, es una tontería, y luego verlos por ahí en el mundo a mí me causa mucha gracia. Y quiero hablar de algo de lo que a mí me parece que últimamente no se hace cuando se habla de un videojuego. He escuchado como que ya es muy técnico, ¿no? O sea, la reseña es como de, la IP le vino bien al modo de juego y bla, bla, bla. Pero más allá de hablar de forma tan cruda, híjole, a mí la sensación que me da este juego es de mucha alegría. No sé cómo explicarles. O sea, sinceramente, lo estoy jugando todo el tiempo con una sonrisa. Y todo es básico, pero al mismo tiempo es muy vasto. O sea, básico, ¿a qué me refiero? Hay acertijos, son básicos. El modo táctico, por eso te digo, a mí... Dices que se te hizo complicado, a mí se me hizo súper básico, pero se me hizo vasto. Es decir, puedes empezar a desarrollar a tus personajes, subirlos de nivel, puedes empezar a dar por ejemplo, a Peach la puedes empezar a hacer tanque, a Mario lo puedes, digamos, a Luigi puedes empezar a hacer defensivo, y obviamente también están los Rabbids con su personalidad así como entremezclada con los personajes de Mario. Pero es eso, o sea... A mí no me parece un RPG más, me parece que es una sensación que Nintendo se esfuerza mucho por siempre mantener, una genuina sensación de divertirte y de mira, yo no creo que sea para niños, yo creo que es para niños y adultos, pero este tipo de títulos a mí me hacen sentir como niño, ¿no? Porque de repente estoy jugando, no sé, otro título como más para adultos, y lo único que hace es que estoy enojado. Y aquí
estoy genuinamente divertido. Y eso es algo que quería expresar, que creo que últimamente en las reseñas ya se olvida, ya se vuelve muy técnico, se vuelve muy, sí, la IP y le viene bien y los dineros y la mecánica y bla, 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 pero yo quería rescatar la sensación. Y dicho esto, quiero ir con Joaco directamente. A ver, Joaco, platícanos dónde empezó Mario, porque, a ver, nace en el 85, pero dime, Joaco, dónde empezó y dónde está ahorita la figura de Mario, porque Mario es tan potente que puede llegar y hacer un crossover con los Rabbids y se siente su presencia de forma enorme, y a pesar de que no tenga muchas palabras, las que tienen son significativas, y quisiera yo entender este fenómeno, Joaco. A principios de los 80, Nintendo había saturado el mercado de arcade, de maquinitas en Japón. El problema con este mercado es que una vez que todos te compran una maquinita, pues ya nadie te compra, se satura. Entonces te obliga a expandirte forzosamente. Entonces Nintendo mandó a un señor llamado Arakawa, que era el yerno de Shigeru Miyamoto, del presidente de Nintendo, para abrir Nintendo of America, NOA. Y se fue para allá. Y puso una oficina en Brooklyn y empezó en realidad a vigilar cómo funcionaba el mercado de las maquinitas en Estados Unidos. Para digamos, principios de los 80 querían sacar un tipo de videojuego que se parecía a Space Invaders, era alguna especie de copia, se llamaba Roadscope. El problema es que cuando ven la prueba del videojuego está malísimo. Nadie lo quería, así que Nintendo simplemente lo paró antes de sacarlo. Y Arakawa se quedó con un montón de maquinitas pintadas de Roadscope, pero que no tenían tarjeta madre. También pasó otra cosa. En Japón estaban tratando de mover la licencia de Popeye que tenía, no recuerdo la empresa que es dueña de Popeye, y finalmente fracasó la adquisición de los derechos de Popeye. Entonces le dijeron a Miyamoto, que entonces era diseñador de Nintendo, que tenía que hacer algo rápido. En Nintendo of America estaban obviamente desesperados porque tenían un montón de maquinitas vacías y no tenían ningún juego que sacar para los distribuidores, que ya nada más estaban esperando el embarque. Así que cuando finalmente llegó la tarjeta madre y la pusieron en la máquina de arcade, estaban todos expectantes hasta que empezó a tintinear el nombre de Donkey Kong. Y es que Miyamoto lo que hizo fue agarrar el videojuego que tenían de Popeye, cambiarle la pintura externa, y entonces Bluto se convirtió en Donkey Kong, Popeye se convirtió en Jumpman, que en ese momento se llamaba así, y Oliva se convirtió en una princesita que simplemente se llamaba Lady en ese momento. Después ya le pusieron el nombre de Pauline. Ese fue el problema, tuvieron que hacerlo rapidísimo, y la cosa es que también tuvieron que inventar un nombre muy rápido, porque todo esto es para apelar al mercado americano. Así que le pusieron el chango y le pusieron Donkey Kong porque dijeron, bueno, Kong es claramente el gorila grandote, y el nombre Donkey, que sabemos que significa burro, en realidad es un problema de traducción, porque agarraron un diccionario japonés-inglés, y la traducción que venía ahí es que Donkey significa así como tonto o como goofy. Y entonces pues simplemente Donkey Kong. Cuando la gente en América vio el nombre, dijeron, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Pero finalmente el videojuego no nada más fue muy bueno, sino que fue el videojuego que más vendió en la época y conquistó todo el mercado americano. En el momento se volvió sinónimo de videojuego. En ese momento América estaba pasando, pues digamos, una burbuja. Después de esto hubo una burbuja del videojuego, como la burbuja del .com. Todo el mundo sacaba diferentes videojuegos, a veces con contenido sexual, con contenido violento, malos videojuegos por lo general. Y finalmente en toda esta vorágine del mercado, pues fueron quebrando. Así como fueron saliendo videojuegos, fueron quebrando, y fueron muy pocos competidores los que finalmente se quedaron. Nintendo y Japón en general, que no tuvo esta crisis, esta burbuja del videojuego, pues salió ilesa, navegando por los ríos de sangre en una barcaza que parecía un gorila. Esto generó otro problema. Como Nintendo en realidad había explotado como la mayor compañía de videojuegos del mundo en ese momento, pues generó atención, y no solo atención positiva sino también negativa. De repente recibieron una demanda por Universal Pictures, que los había demandado por el uso de la propiedad intelectual de Donkey Kong.
Y a pesar de que Universal Pictures efectivamente había hecho una película de Donkey Kong en 1933, no la tenía tan segura. Sin embargo, eran tan grandes que empezaron a doblar a todos los distribuidores. Doblaron a Atari, doblaron a los distribuidores locales, de tal manera que les pagaron una lana con tal de que retiraran la demanda. Pero el abogado de Nintendo of America se dio cuenta de que en todas las demandas como que faltaba el registro. Estaban reclamando algo que a lo mejor y no era suyo. Y vieron, y es que Universal indudablemente había hecho la película y estaba completamente seguro de que eran propietarios de lo que habían hecho, pero en algún momento se les olvidó registrar la propiedad intelectual de Donkey Kong. Sucede que Universal Pictures no tiene a Donkey Kong, es del dominio público. Y así fue como Nintendo no solo no perdió la demanda, sino que le sacó $1 millón de compensación por daños. ¡Qué loco! Ganó por todos lados. El abogado se convirtió en vicepresidente de Nintendo of America y Nintendo empezó a forjar además, sí, y Nintendo empezó a forjar además una reputación de ser muy litigioso y de que mejor no te metas con ellos. Por ahí de 1991 le preguntaron a Steve Jobs, ¿cuál es la compañía de tecnología que te da más miedo? Y dijo, Nintendo. Pero bueno, así es como en realidad se creó, nació por primera vez el personaje, no solo de Mario, que no se llamaba Mario, se llamaba Jumpman. Por ahí siguieron otros. Nintendo of America no permitió que ninguna consola de videojuegos que ya se estaba vendiendo en Japón entrara a América, porque debido a la burbuja dijeron que no era bueno meter un producto bueno en un mercado malo. Y quizá tuvieron razón. Pero el caso es que finalmente reempaquetaron la ABG. Esto pasó cuando se les acercó el distribuidor de Atari que había quebrado en la burbuja y les dijo, nosotros tenemos los contactos, nosotros tenemos la infraestructura, nada más tienes que rediseñar el producto para que le guste a los americanos. No solo hubo un rediseño, sino que además vino con todo un lenguaje. En vez de consola le llamaron Nintendo Entertainment System. En vez de tarjeta madre le llamaron cartuchos. Y además venía con 2 periféricos, el tapete para jugar olimpiadas y la pistola láser que ya había inventado Nintendo cuando se dedicaba a los juguetes electrónicos antes de incursionar al videojuego. Así que empaquetaron la ABG en una lonchera gris y la vendieron como el Nintendo Entertainment System. Y traía el nuevo Super Mario Bros. El Super Mario Bros. Es una secuela de un Mario Bros. Que surgió antes, era una plataforma en donde salían tortugas por unas alcantarillas y tanto Luigi como Mario tenían que botarlas pegándole a las plataformas con la cabeza hacia otra alcantarilla. Ese era todo el videojuego. Era difícil. Que en ese tiempo Luigi era Mario Verde, ¿no? O sea... Era Mario Verde. Perdón, hice el paréntesis, pero dale, Juaco. Era Mario Verde, no existía el concepto de Luigi. Nada más tenía que diferenciar, digamos, gráficamente al jugador 2. Porque este ya era de 2 jugadores, ya era un modo cooperativo. Entonces... ya para cuando sacaron Super Mario Bros. Pues se vieron con el problema para crear toda una identidad gráfica y toda una narrativa. Rescatar a la princesa, que era el objetivo principal del Donkey Kong, se volvió en realidad la estampa de la marca. Era un objetivo. Por primera vez en la historia del videojuego, el jugador tenía un objetivo, una razón por la cual hacía todo lo que hacía. Y... claro, ya se empezaron a inventar otras cosas. El nombre de Mario es muy curioso. Hay una historia por ahí que es el nombre de el casero de Nintendo of America en Brooklyn. No está comprobado esto, la verdad. Lo que sí es cierto es que es un esfuerzo por apelar al público norteamericano. Primero, el héroe no podía ser ni muy atractivo ni muy heroico. Entonces tenía que ser una figura más o menos cómica. Y es un hombre pues de mediana edad con bigote y barrigón, porque les pareció que era mucho más atractivo y fácil de identificarse con todo público, y que además era más versátil para meterlo en todo tipo, no solo de videojuegos, sino de marcas, que es más o menos lo que tú estabas comentando al principio, Ricardo. Claro. De tal forma que, pues, Mario, el diseño es curioso porque el overall azul, la camiseta roja, es nada más para distinguir los brazos del cuerpo. Tanto el bigote como la ropa, la gorra, es un truco de diseño para diseñar personajes de 8 bits que te ahorra el tener que hacer una boca, un gesto y un peinado.
Era una forma, digamos, de simplificar. Muchas veces los grandes éxitos y los grandes atinos vienen de tus limitaciones, y es así como se crea pues la creatividad. Así que de esta forma, digamos, surgió Mario. El mundo de Mario pues era ya diferente, y tengo que decir que es un esfuerzo creativo un poquito psicodélico. Los hongos que come Mario pues vienen de la manita muscaria, que te van a decir por ahí que es un hongo muy venenoso, y sí lo es, pero antes que nada es un hongo alucinógeno. Te lo comes y claro, tienes alucinaciones, ves cosas, oyes cosas, y también da la sensación de no recuerdo cómo se llama, microfasia o macrofasia. Las cosas parecen más chiquitas o más grandotas. Es interesante que hayan metido este tipo de símbolos dentro de un videojuego que principalmente está dirigido a niños, pero pues así fue. De tal forma que los enemigos no solo volvieron a usar el modelo de la tortuga, sino que incluyeron hongos malos. E incluso el villano es pues una tortuga, pero como grandota y con picos. No es exactamente un dragón, es como una tortuga, tiene un caparazón. Y de esta forma, pues Nintendo conquistó el mundo. También hay que decir que Nintendo se hizo esta reputación un poquito cruel. Cuando estás en la cima, pues de alguna manera significa que le has pasado por encima a todos los demás. Ha sido incluso muy despiadado, no solo con la competencia, también con los propios empleados. Y bueno, ya no nos toca esa parte de la historia de Nintendo, pero si seguimos por ahí, y lo dijimos de alguna forma cuando tratamos el tema de Sonic, Nintendo en realidad era un enemigo muy difícil de vencer, al que incluso temían enfrentarse por cualquier cosa. Pero bueno, así fue como Mario conquistó el mundo, y a mí me parece que es un diseño interesante, un diseño versátil, y hoy en día, como lo estamos viendo con Mario Rabbids, pues es una propiedad intelectual. Yo sé que no quieres entrar mucho en esto, pero pues es muy versátil. No es exactamente nipona, no tiene mucho de japonés, no resalta por su japonesidad, ni tampoco por ser muy italiano, ni por arreglar tuberías. En realidad es una figura fácil de usar, y como bien dijiste al principio, es más reconocible por su alegría. Lo que evoca es un sentimiento lúdico de diversión, y te evoca todos esos recuerdos de cuando tú estás jugando el videojuego. Pero pues yo creo que funciona muy bien como una marca, y también que es reconocible, y estamos en una época en donde tener una marca reconocible es probablemente una de las cosas más importantes para toda la industria del entretenimiento y de otras miles de cosas. Es la forma de hacer que algo sea menos, una inversión sea menos riesgosa. También el no tener una historia tan dibujada hace que lo puedas poner en diferentes situaciones, que yo creo que es el riesgo de la nueva película. La nueva película te da una historia, y por lo tanto ya no es algo que te estás construyendo en la cabeza a partir de 8 bits, sino que esta vez sí va a haber una historia canónica, y quizá pierda algo. Es un riesgo, y quizá también por eso evitaron entrar en eso por mucho tiempo. Claro, Mario más bien como que recurren a emociones que tiene, ¿no? Emociones de estar atemorizado, de estar enojado, de ser aventado, de ser valiente, y eso es lo que constituye a Mario, creo, hasta hoy en día. A ver qué pasa con la película. Y yo también creo, Joaco, que conquistó al mundo. De verdad creo que Mario y Nintendo de la mano conquistaron al mundo. Y esto me lleva a la pregunta para Arturo de... ¿tú también tienes esa perspectiva, Arturo? ¿O dónde crees que está parado ahorita Mario en cuanto a socialmente, como marca, como figura del videojuego, etc.? Bueno, básicamente Mario es una institución, se puede decir. Basta ver la clausura de los Juegos Olímpicos fueron en Brasil, cuando iban a hacer, bueno, los de Brasil fueron antes de los de Japón, ¿no? La presentación de los Juegos de Japón tuvieron como figura principal a Mario. O sea, ahí básicamente ese personaje, claro, pues traspasó barreras. No se quedó nada más en el videojuego, estuvo presente junto con Doraemon y con Hello Kitty y con... creo que Goku no salió, bendito sea Dios. Pero
O sea, ahí demostró que ya no es nomás un personaje de videojuegos, es una... Pues es un ícono mundial, ¿no? Claro. ¿Y qué crees que se tenga que suscitar? ¿Cuáles son los ingredientes que conforman algo como esto, Arturo? O sea, no son casualidades. Eso me queda muy claro, ¿no? O sea, ¿qué ingredientes conformó? Ya nos dio mucho del background Juaco, ¿no? Pero... ¿tú qué opinas respecto a Mario? Es una institución, ¿por qué? ¿No? O sea, incluso Miyamoto es el maestro, así. Pues básicamente yo diría que el que entonces era presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, pues supo copiar muy bien. Supo copiar muy bien tendencias. A ver. O sea, es que pues la historia de Nintendo es básicamente una historia de andar viendo qué hacen los otros y tratar de hacerlo un poquito mejor. Nintendo no se dedicaba a los videojuegos, se dedicaba a muchas otras cosas, pero a videojuegos no. Dice la historia que Hiroshi Yamauchi vino a Estados Unidos a ver algo de un distribuidor de sus cartitas, porque hacía lo que más le pegaba eran las mentadas anáfudas. Y le dijeron, oye, ¿ya conociste el Atari? ¿Qué es el Atari? Y de ahí se llevó la idea de hacer una consola de videojuegos este señor. Básicamente se robó la idea del Atari y la puso a funcionar en Japón antes de que Atari pudiera entrar allá. Obviamente mejorando todo lo que ya existía, ¿no? Y eso le sirvió para que de pronto cuando alguien veía el Atari y veía el Nintendo, decía, ay no, pues el Nintendo se ve mejor, se escucha mejor, se juega mejor. Y de alguna manera un poco el desquebrajamiento de la industria de videojuegos del 83 le sirvió para pues tomar ciertas medidas para que no se volviera a repetir y de alguna manera monopolizar el mercado. Entonces de alguna manera pues Mario fue con parte de esa corriente, ¿no? Claro, o sea, como que conjuntó las ideas de perfeccionamiento de este personaje con el momento adecuado, bla, 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 sí. Y termina de impulsar a Nintendo y la marca con él junto con Mario. Y a ver, Juaco, adentrémonos un poco más y de forma más clara. Dice Arturo, Mario es una institución y habías dicho previo a eso, lo repito, Mario conquistó al mundo. Concuerdo con las dos perspectivas. ¿Qué significa hoy en día Mario para la industria del videojuego, Juaco? Bueno, para 1991 había más niños en el mundo que reconocían a Mario Bros que a Mickey Mouse. Entonces sí es muy grande. Wow, El videojuego te da sí, es muy grande. El videojuego te da una cosa que no te da ningún otro tipo de medio, que es la agencia. Tú estás haciendo las cosas, te hace participar activamente. Mario funciona como un avatar y ahí pues entramos a las teorías de la autodeterminación del videojuego. Mario eres tú, te obliga a ponerte en esos zapatos de este ser cómico y alegre, por supuesto, y ágil, sorprendentemente ágil. Rei Hatoyama, quien lideró la expansión global de Hello Kitty en su momento, compara el éxito de personajes como Mario con el de Hello Kitty, claro, y dice que es más fácil vender un ingrediente a una cultura extranjera. Ellos pueden agregar las especias y las hierbas que quieran. Por el contrario, las historias completamente cocinadas con un escenario específico como Doraemon, que ya lo mencionamos, es más difícil de vender en el extranjero. Los contextos son muy diferentes en otros países de los que son en su país de origen. Si la plomería o la sangre de Mario, digamos el que es italiano, importaran, no tendría tanto éxito. Es un recipiente vacío en donde tú pones tus propias expectativas y tu propia experiencia de juego. Yo creo que funciona muy bien para eso. ¿Cuál es su siguiente paso? Por desgracia,
Mario está un poquito estancado, y yo creo que el hecho de que estén vendiendo este tipo de licencias para unos juegos completamente diferentes, pero usando la reconocibilidad de Mario como un puente que nos lleve, porque es completamente diferente. A pesar de que conocen a los Rabbids, en realidad el estilo de juego de este título es un juego de estrategia, para empezar. Un juego de estrategia por turnos, en donde cada personaje tiene su propia habilidad o su propia ventaja, y combinar esas habilidades y ventajas es lo que te puede hacer, digamos, conquistar el nivel, deshacerte del enemigo que es más peligroso antes, para posicionarte atrás de una pared, para que cuando le toque al enemigo no te dispare directamente o no tengas enemigo para usar. Todo esto en realidad están usando la reconocibilidad de Mario, de su mundo, sus imágenes, para introducir una cosa completamente diferente. Y yo coincido, los Rabbids son muy chistosos, vienen de un entorno un poquito más caótico, un poquito más adulto, diría yo. Son como de la época de Earthworm Jim, en donde la cosa era más caótica y más surrealista. Pero ya está completamente fusionado con Mario en este momento. La mitad del elenco que usas en realidad son Rabbids, pues vestidos como los personajes de Mario. Es decir, ni siquiera... También esa versatilidad de poder poner el ingrediente de Mario sobre tu propio producto y que funcione, en realidad es una virtud. Entonces, lo que te podría decir es que todos este tipo de personajes están al servicio del juego. Ya lo habíamos dicho en otro Wanna Geeks. El nombre del juego es el juego y no al revés. Lo que encaje mejor es lo bueno. Por ejemplo, en algún momento tú quieres hablar de Splatoon, que es un gran ejemplo de esto. Presenta un elenco completamente nuevo de humanoides y calamares, pero en realidad lo que hicieron es hacer un juego, una mecánica de juego diferente, y luego ver qué tipo de personaje iba a encajar con este modo. Y es así como nacen estos personajes. Mario no es la excepción de este tipo de cosas. Es un ingrediente y se lo puedes poner a tu nueva cosa y va a funcionar. Y es tan simple, es tan sencillo y es tan amigable que vemos a las personas en Japón en una carrera anual vestirse con sus bigotes falsos y sus overoles para hacer algún tipo de simulación de Mario Kart, porque Mario funciona, no importa si sea en tableros de juegos de mesa, en tableros de estrategia o en un videojuego de coches de carreras. Es una cosa que pones encima. Te digo que este es el problema de la película. La película, aunque muy probablemente le dé mucho más alcance al videojuego y pueda revivir mucho esta propiedad intelectual, creo que la está un poquito limitando, porque ya tienes un escenario y una historia específica, la voz de Chris Pratt, que se han quejado muchas personas, pero yo creo que va para largo. Como Hello Kitty no es una cosa que vaya a desaparecer de la cultura popular mañana, es una cosa que va a permanecer, y va a permanecer además con varias encarnaciones y con varias modalidades, adaptándose a nuevos juegos y a nuevos públicos. Oye, Joaco, y nada más para dar todavía un peso más o un contexto más severo, que esto no es algo que seguro ya lo han visto en las calles, pero me acordaba que hace algún tiempo vi un peluche de Rabbids, ¿no? Y ahora con este tema me puse a recordar que de Mario no nada más hay peluches, sino hay títere, de esos de al lado de Cantinflas. Hay títeres así en los mercados artesanales mexicanos de Mario, ¿no? Y ya no se diga piñatas, ¿no? Entonces, ese es el grado. Hasta ahí ha llegado Mario, ¿no? Eso, como dice Arturo, y como también bien mencionas, pasó o sobrepasó el videojuego para tomar otras formas, y también me causa mucha gracia porque sí, justo en este nuevo título de Mario Plus Rabbids, los Rabbids adquieren la forma de los personajes de Mario. Y de hecho hay un nuevo personaje que aprovecho para comentarlo, que es un monito así como rockero, super badass, y además habla. Entonces, eso está muy interesante porque ahí separa a los Rabbids. Pero tienes razón, o sea, los mismos Rabbids adquieren la forma de Mario, que al mismo tiempo Mario adquiere la forma de la necesidad del título, y es un avatar para representar como una cara animada de nosotros mismos. Y bueno, antes de pasar a las conclusiones, quiero mencionar un par de datos curiosos.
Que bueno, para empezar ya me lo ganó un poco Arturo, lo reafirmo de que es la primera vez que utiliza pistolas, porque Mario no usa nada en las manos y ahí le dieron la oportunidad de que en de Mario Plus Rabbids, en el primero y el segundo título, es la primera vez que usa pistola. Entonces, a ver, la verdad es que Ubisoft hizo un gran trabajo y entonces me imagino que le permitieron hacer varias cosas. Otro dato curioso es que Miyamoto solo fue supervisor, pero en realidad dejó totalmente a Ubisoft que hiciera el título como ellos imaginaron que debía ser de la mejor manera, y para mí lo lograron con creces. Otro dato curioso de este Mario Plus Rabbids es que en la presentación Miyamoto se tomó la molestia de mencionar y agradecer al director del título, David Soliani, en el escenario, y este hombre empezó a llorar, o sea, frente a las cámaras, porque Miyamoto siempre fue su super ídolo, ¿no? Y estar ahí frente a una cantidad de gente enorme y con Miyamoto aplaudiéndole, pues bueno, es el sueño dorado de todos, ¿no? Y bueno, una última cosa que me parece que habla mucho del espíritu del título y de su director, y sí, de verdad se me hace un dato curioso y algo importante mencionar. Durante el periodo de que se había presentado el título, se filtró el juego, y la verdad es que uno acá lo ve como filtraciones y jajaja, jijiji, pero esto rompe la moral y friega equipos enteros, ¿no? Y cuando esto le pasó a Ubisoft, pues estaban muy agüitados, pero hay una experiencia que narran ahí, que su director, es decir, David Soliani, dijo: cuando estás desarrollando videojuegos, al final del día lo que quieres es crear felicidad para los demás. Y esa fue una de las cosas que más levantó la moral de todos, porque dijo: no se trata de filtraciones o no filtraciones, sino de cumplir tu sueño haciendo felices a los demás. Y la verdad es que este nuevo título de Mario Plus Rabbids, Spark of Hope, a mí sí me hizo muy feliz, y creo que esta frase le hace una gran justicia a su director y al equipo de desarrollo. Y bueno, dicho esto, quisiera pasar a las conclusiones de cada uno. Arturo, ¿cuál es tu conclusión de Mario y de todo el mundillo, e incluso de Mario Plus Rabbids? ¿Cuál es tu conclusión o tu perspectiva respecto a estos temas, Arturo? Pues Mario, pues no, ¿qué podemos comentar de él? O sea, creo que los que estamos aquí presentes nos vamos a morir y Mario va a seguir ahí. Nadie lo va a quitar. Claro. O sea, ya está en un pedestal que nadie lo va a quitar. En cuanto al juego, pues mira, no es mi tipo de juego, honestamente. Te digo, yo lo jugué, no me atrajo. Pero si cualquier persona del público se sintió atraído por ese tipo de mecánicas, pues estoy muy seguro de que les va a gustar la secuela, ¿no? Y pues a grandes rasgos, esa sería mi opinión. Pues muchas gracias, Arturo. Y Joaco, a ver, una conclusión respecto a los juegos de rol tácticos y la figura de Mario así a nivel mundial. Me interesó mucho la anécdota que cuentas de este cuate que se fue a las lágrimas cuando Miyamoto empezó a hablar. Sabes, porque hay personas que simplemente son inspiradoras y que detonan toda una carrera. El propio Miyamoto en algún momento fue un fanboy de animación y de otras cosas. Él nació en una pequeña aldea rural, además cerca de Kioto, no tenía televisión, iba a obras de teatro en las tardes y hacía dibujos, pero de paisajes y cosas por el estilo. Él, fíjate, también lo mencionaste, él quería ser un marionetero en realidad, y cuando entra a Nintendo, él fue el primer artista que contrató Nintendo. Lo que le dijeron ahí fue Yamauchi, que es en realidad el presidente de Nintendo. Es una dinastía, ellos han sido presidentes de Nintendo toda la vida. Él le dijo: sabes que yo necesito ingenieros, no necesito pintores. Pero finalmente lo contrataron por un favor familiar y terminó convirtiéndose en el creativo más importante de Japón durante muchísimo tiempo. Y es que hay figuras que son inspiradoras. La persona que jugó Mario en su momento y que le inspiró eso va a ser el programador de videojuegos de mañana.
Shigeru Miyamoto dice en alguna ocasión: ¿qué tal si caminando por el mundo todo lo que ves es más de lo que ves? La persona en sandalias es un guerrero, las paredes vacías son una puerta a otro mundo. ¿Qué tal si en la calle transitada ves aparecer algo que no debería estar ahí? O lo ignoras o aceptas que el mundo es mucho más grande de lo que crees. Tal vez si hay puertas a otras partes y si decides cruzarlas, puedes encontrar cosas inesperadas. Wow, qué gran salida, Joaco. A ver, yo lo que les puedo compartir es los Rabbids a mí me causan mucha gracia. Creo que son incluso una gran mascota, no de Ubisoft, sino para la industria del videojuego, ¿no? Hacen muy divertido esto. Son hasta irónicos, sarcásticos, risibles y cuando una IP así se junta con alguien como Mario, ¿no? O sea, cuando unos títulos o unos personajes de estas características se unen y aparte hacen un crossover donde se lo tomen en serio y de verdad quieran hacer un título divertido y formidable, pues creo que el resultado es Mario plus Rabbids a Spark of Hope. Genuinamente lo digo. Y yo termino pensando que es uno de los títulos imprescindibles del 2022. También muchas gracias, Arturo, de tu perspectiva. Eso, digamos que nos ayudas a tener otra mirada. Y pues bueno, a pesar de que es muy distinta a la mía, es también muy, muy valiosa para el público de Wanna Geeks. Y bueno, Joaco, ¿qué podemos decir? Siempre tus análisis, la verdad es que a mí me encanta hacer este programa porque siempre descubro cosas contigo. Y pues nada, muchas gracias de nuevo, Arturo, por habernos acompañado. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias, Joaco, por siempre tus análisis y a explorar a tanta profundidad. No, pues con todo gusto. Y gracias, Héctor, en los controles. Gracias, Javier Martret en producción general y Luisa Cantú en dirección general de Audio Centro. Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima acá en Wanna Geeks. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición: Héctor Mondragón. Producción: Javier Martret. Dirección general: Luisa Cantú. Audiocentro.